El secreto bajo el templo. Imagina por un momento que debajo de tus pies, en algún lugar del mundo, existe una cámara sellada hace más de 3,000 años. Una cámara que contiene algo tan peligroso, tan absolutamente devastador para el orden establecido, que 9 caballeros cruzaron medio mundo conocidos solo para encontrarla. No buscaban oro, no buscaban gloria, buscaban algo que de hacerse público habría destruido los cimientos de la civilización occidental y como la conocemos. Y lo encontraron. Pero aquí viene lo que nadie te ha contado. Lo que hallaron debajo del templo de Salomón no era el Santo Grial, no era el Arca de la Alianza, era algo infinitamente más peligroso. Era conocimiento, un tipo de conocimiento tan antiguo, tan prohibido, que las instituciones más poderosas del planeta llevan 900 años asegurándose de que jamás salga a la luz. Y tú, mientras escuchas esto, formas parte del 99% de la humanidad que vive sin saber que esa verdad existe. Los 9 caballeros originales. Vamos a empezar por el principio, pero no por el principio que te enseñaron en el colegio. Vamos a empezar por el principio real. Jerusalén, año 1118, la ciudad más disputada de la historia de la humanidad. Acaba de ser conquistada por los cruzados apenas 19 años antes. Las calles todavía huelen a sangre seca. Los muros aún muestran las marcas de los arietes. Y en medio de ese caos, de esa brutalidad medieval que nos cuesta imaginar, 9 hombres llegan a la ciudad con una misión que nada tiene que ver con la Guerra Santa. Se llaman a sí mismos los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. 9. Solo 9. Piénsalo un momento. En una época en la que los ejércitos cruzados contaban con decenas de miles de soldados, estos 9 hombres llegan solos, sin ejército, sin séquito, sin apenas recursos aparentes. Y lo primero que hacen, lo primerísimo, es pedir permiso al rey Balduino II de Jerusalén para instalarse en un lugar muy concreto, no en cualquier fortaleza. No en cualquier palacio. Quieren las caballerizas que hay justo encima de las ruinas del Templo de Salomón. ¿Por qué? La excavación de 9 años. La historia oficial te dice que estos 9 caballeros querían proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Eso es lo que aparece en los libros de texto. Eso es lo que repiten los documentales convencionales. 9 hombres protegiendo las rutas de peregrinación. Suena bonito, suena noble y suena completamente absurdo. Piénsalo con calma. 9 hombres para proteger rutas que se extendían a lo largo de cientos de kilómetros por territorio hostil. 9, no 900, no 9000 no. Es como si hoy en día te dijesen que 9 guardias civiles van a patrullar todas las carreteras de España ellos solos. No tiene ningún sentido. Y durante los primeros 9 años de su existencia, estos caballeros no reclutaron a nadie más. 9 años, 9 hombres sin nuevos miembros. ¿Qué clase de orden militar no recluta soldados durante casi una década? La respuesta es sencilla y escalofriante a partes iguales. No eran una orden militar, no todavía. Eran un equipo de excavación. Durante 9 años completos, desde 1118 hasta 1127, los 9 caballeros originales no salieron prácticamente de su emplazamiento sobre las ruinas del templo, o 9 años cavando, 9 años excavando los túneles y las cámaras subterráneas que se extendían bajo uno de los lugares más sagrados de la historia humana. Y aquí es donde la historia oficial empieza a resquebrajarse como un muro viejo. Porque en 1994 un equipo de arqueólogos israelíes confirmó algo que los historiadores llevaban décadas sospechando. Encontraron los túneles de los templarios, pasadizos excavados directamente bajo la explanada de las mezquitas, bajo lo que en su día fueron los cimientos del Templo de Salomón. Y dentro de esos túneles se encontraron artefactos templarios, una espuela, un fragmento de espada, una cruz, objetos del siglo XI,
exactamente de la época en que los 9 caballeros originales se instalaron allí. Esto no es especulación, esto no es teoría conspirativa, esto es arqueología, evidencia física, tangible, medible, verificable. Los templarios excavaron bajo el templo de Salomón. Lo hicieron durante 9 años y después de esos 9 años algo cambió radicalmente. El reconocimiento y los privilegios. Hugh Spence, el líder de los 9, viajó de vuelta a Europa en 1127. Y lo que ocurrió a continuación desafía toda lógica histórica. En el concilio de Troyes celebrado en enero de 1129, la Iglesia Católica no solo reconoció oficialmente a los templarios, sino que les otorgó privilegios sin precedentes en la historia del cristianismo, exención de impuestos, independencia de cualquier autoridad local, capacidad de cruzar cualquier frontera sin rendir cuentas. Y lo más importante de todo, obediencia directa y exclusiva al Papa, a nadie más, ni reyes, ni obispos, ni nobles, solo al Papa. ¿O qué clase de concesiones son esas para 9 hombres que supuestamente solo querían proteger peregrinos? Hay algo que no cuadra y ese algo tiene que ver con lo que encontraron bajo el templo. La naturaleza del templo y sus subterráneos. Para entender qué podría haber allí abajo, necesitas comprender primero qué era el templo de Salomón. Y no me refiero a la versión simplificada que aparece en las guías turísticas. Me refiero a lo que realmente representaba. El templo de Salomón fue construido según la tradición bíblica alrededor del año 960 a.C. El rey Salomón, hijo de David, lo erigió como la morada terrenal de Dios, no como un simple lugar de culto, como la morada de Dios, el sitio donde lo divino tocaba lo humano, donde el cielo se conectaba con la tierra y en el corazón de ese templo había una cámara llamada el Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, un espacio cúbico perfecto. De aproximadamente 10 metros de lado donde se guardaba el Arca de la Alianza. Pero el Arca no es lo que nos interesa ahora. Lo que nos interesa es lo que había debajo, porque Salomón, según múltiples fuentes, tanto bíblicas como extrabíblicas, no construyó el templo sobre terreno virgen. Lo construyó sobre una red de cámaras subterráneas, criptas, almacenes, pasadizos, un laberinto bajo tierra que servía como depósito de los objetos más sagrados y de los conocimientos más peligrosos de la antigüedad. El historiador judío Flavio Josefo, que escribió en el siglo I de nuestra era, describió los subterráneos del templo con un detalle que resulta sospechosamente preciso. Habló de galerías interminables, de cámaras selladas o de espacios que ni siquiera los sacerdotes del templo tenían permitido visitar. Y Josefo no era un escritor de ficción, era un historiador militar romano de origen judío que tuvo acceso directo a los archivos del templo antes de su destrucción en el año 70. Porque esa es la otra parte crucial de esta historia. El templo fue destruido 2 veces. La primera vez por los babilonios de Nabucodonosor en el año 586 a.C., la segunda vez por los romanos de Tito en el año 70 de nuestra era. Y en ambas ocasiones los invasores arrasaron la superficie, quemaron, demolieron, saquearon, pero no llegaron a los niveles más profundos. ¿Cómo lo sabemos? Porque las fuentes romanas, meticulosas hasta la obsesión con los inventarios de botín, no mencionan haber encontrado los objetos más sagrados del templo. El arca desapareció siglos antes de la destrucción romana. Los pergaminos más antiguos nunca aparecieron en los catálogos de Tito. Los tesoros rituales más importantes simplemente no estaban. O bien fueron evacuados antes de la destrucción, o bien estaban tan profundamente enterrados que los romanos no los encontraron. Y esos niveles profundos, esas cámaras que ni Nabucodonosor ni Tito alcanzaron, son exactamente donde los 9 templarios excavaron durante 9 años. La biblioteca del mundo antiguo. Ahora bien, ¿qué podía haber allí abajo que fuese más peligroso que el Santo Grial? Para responder a eso, necesitas entender algo fundamental sobre el conocimiento en el mundo antiguo.
En nuestra época, el conocimiento es digital, está en servidores, en la nube, en millones de copias distribuidas por todo el planeta. Pero en la antigüedad el conocimiento era físico, a pergaminos, tablillas de arcilla, papiros y el conocimiento más importante, el más peligroso, se guardaba en un único lugar, se custodiaba con la vida. El templo de Salomón no era solo un lugar de culto, era una biblioteca, la biblioteca más importante del mundo antiguo, junto con la de Alejandría. Y mientras que la biblioteca de Alejandría contenía el conocimiento del mundo griego y egipcio, el templo de Salomón contenía algo diferente. Contenía el conocimiento prediluviano, el conocimiento que según la tradición Dios transmitió directamente a los patriarcas. El conocimiento que existía antes del diluvio, antes de la civilización, tal como la entendemos. Y ese conocimiento incluía cosas que la Iglesia Católica del siglo XI no podía permitir que salieran a la luz. Hablamos de textos que describían la naturaleza real de Dios de formas radicalmente diferentes a la doctrina cristiana. Hablamos de genealogías que conectaban a personajes bíblicos con linajes que la Iglesia había borrado deliberadamente. Hablamos de conocimiento sobre geometría sagrada, sobre astronomía, sobre las leyes fundamentales del universo que no encajaban con el dogma medieval. Y hablamos sobre todo de documentos que demostraban que la historia de Cristo, tal y como la Iglesia la contaba, estaba incompleta, deliberadamente incompleta. El miedo de la Iglesia y el papel de San Bernardo. Suena exagerado, quizás, pero entonces explícame por qué la Iglesia reaccionó como lo hizo. Porque lo que ocurrió después de que Hugh de Pans regresara de Jerusalén no fue simplemente el reconocimiento de una orden militar, fue algo mucho más extraño. Fue como si la Iglesia de repente tuviese miedo, un miedo profundo, visceral, existencial. Y cuando la Iglesia tiene miedo, hace una de dos cosas. O destruye aquello que la amenaza o lo controla. Con los templarios eligió controlarlos. Al principio, San Bernardo de Claraval, uno de los hombres más influyentes de la cristiandad medieval, se convirtió de la noche a la mañana en el máximo defensor de los templarios. Escribió para ellos la regla de la orden. Les dedicó un tratado completo, el de Laude Novae Militiae, en el que los presentaba como los guerreros perfectos de Cristo. Y aquí hay un dato que casi nunca se menciona. Bernardo de Claraval era pariente de varios de los 9 caballeros originales. No era un observador externo que se maravilló ante su piedad. Era familia, estaba dentro del círculo desde el principio. ¿Por qué un hombre de la talla de Bernardo o un cisterciense que predicaba la pobreza absoluta y la austeridad dedicó su enorme influencia política a proteger a 9 caballeros oscuros que habían pasado casi una década cavando túneles en Jerusalén? ¿Qué sabía Bernardo? ¿Qué le contaron? Y más importante aún, ¿qué le mostraron? Porque algo le mostraron. De eso no cabe duda. Algo que convenció al hombre más influyente de la Iglesia de su tiempo, de que estos 9 caballeros merecían una protección sin precedentes, algo que hizo que el propio Papa les otorgase poderes que ninguna otra orden religiosa o militar había tenido jamás ni volvería a tener. Piénsalo. Los templarios podían recaudar sus propios impuestos. Podían construir sus propias iglesias, podían absolver pecados, podían cruzar fronteras sin pedir permiso a ningún rey. Eran, en la práctica hacia un estado dentro de los estados, una nación sin territorio fijo, pero con más poder que la mayoría de las naciones de Europa. Y todo eso por proteger peregrinos, ¿no? Todo eso por lo que encontraron debajo del templo de Salomón. El pergamino de cobre. Hay un documento que casi nadie menciona cuando se habla de los templarios. Se llama el pergamino de cobre. Fue encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto en 1952 en la cueva número 3 de Qumran. Y a diferencia del resto de los manuscritos que estaban escritos sobre cuero o papiro, este estaba grabado sobre cobre, metal,
como si quien lo escribió quisiera asegurarse de que sobreviviera al paso del tiempo, de que nada pudiera destruirlo. ¿Y qué dice el pergamino de cobre? Es un inventario a una lista de 64 ubicaciones donde se escondieron tesoros del Templo de Salomón antes de la destrucción romana. 64 escondites diferentes distribuidos por toda Jerusalén y sus alrededores. Oro, plata, objetos rituales, vestiduras sacerdotales, pero también, y esto es lo que importa, pergaminos, documentos, textos. En varias de las ubicaciones, el pergamino de cobre especifica que lo que se escondió no era un tesoro material. Era conocimiento escrito y al menos 6 de esas 64 ubicaciones se encuentran directamente bajo lo que fue el Templo de Salomón, directamente bajo el lugar donde los templarios excavaron durante 9 años. ¿Coincidencia? Tú decides, pero déjame añadir otro dato antes de que lo hagas. El pergamino de cobre fue encontrado en 1952. Pero su contenido no fue publicado hasta 1960. 8 años de retraso. ¿Por qué? Porque el equipo que lo descifró, liderado por John Marco Allegro, se encontró con una resistencia feroz por parte del Comité Editorial de los Manuscritos del Mar Muerto. Un comité que, por cierto, estaba controlado por académicos vinculados al Vaticano. Allegro publicó igualmente su traducción y pagó un precio altísimo por ello. Fue desacreditado, ridiculizado. Su carrera académica fue destruida sistemáticamente. Sus colegas, los mismos que habían trabajado con él codo con codo durante años, le dieron la espalda. Murió en 1988. Amargado y olvidado, convencido de que había descubierto algo que el mundo no estaba preparado para saber. ¿Qué descubrió exactamente? Descubrió que el pergamino de cobre era auténtico, que los tesoros y los documentos que describía eran reales y que alguien en algún momento de la historia había seguido ese mapa y había recuperado al menos parte de lo que estaba escondido. Alguien, como, por ejemplo, 9 caballeros, que pasaron 9 años excavando exactamente en las ubicaciones correctas. El peligro de matar ideas. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente oscura. Porque si los templarios encontraron esos documentos, si recuperaron textos que llevaban más de 1000 años sellados bajo tierra, entonces tenían en sus manos algo que la Iglesia no podía permitir que existiera. Textos anteriores al cristianismo, textos que describían rituales, genealogías, conocimientos cosmológicos que contradecían directamente la doctrina oficial. Textos que en manos equivocadas o podían demostrar que la versión de la historia que la Iglesia había construido durante siglos era como mínimo incompleta y como máximo deliberadamente falsa. Eso es más peligroso que cualquier grial, más peligroso que cualquier reliquia, más peligroso que cualquier arma. Porque un arma puede matar cuerpos, pero el conocimiento puede matar ideas. Y cuando matas la idea sobre la que se sostiene todo un imperio religioso, matas el imperio entero. Los templarios lo sabían, la Iglesia lo sabía. Y durante casi 200 años, ambos mantuvieron un equilibrio precario, un pacto no escrito, un silencio compartido. Los templarios guardaban el secreto, la Iglesia les daba poder y el mundo seguía girando hasta que dejó de girar. Innovación financiera y arquitectónica. Para entender lo que ocurrió después, necesitas comprender algo que los libros de historia casi nunca explican bien. Los templarios no eran simplemente monjes guerreros. Eran algo mucho más complejo, mucho más sofisticado, en última instancia mucho más peligroso para el orden establecido. Eran los custodios de un secreto que les otorgaba un poder invisible, un poder que no residía en sus espadas ni en sus fortalezas, sino en lo que sabían. Y lo que sabían cambió Europa para siempre, aunque tú no lo sepas. Después de regresar de Jerusalén con lo que fuera que encontraron bajo el templo, los templarios experimentaron un crecimiento que desafía cualquier explicación convencional. En menos de una generación pasaron de ser 9 caballeros sin recursos a convertirse en la organización más rica,
más poderosa y más extendida de todo el mundo medieval. Tenían propiedades en cada reino cristiano de Europa. Castillos, encomiendas, granjas, puertos a flotas enteras de barcos y algo que ninguna otra organización de su tiempo poseía, un sistema bancario. Sí, los templarios inventaron la banca moderna o más exactamente reinventaron algo que ya existía en los textos antiguos. Piénsalo un momento. Estamos en el siglo XI. Europa es un continente de campesinos analfabetos gobernados por señores feudales que apenas saben firmar con su nombre. Y de repente, una orden de monjes guerreros establece un sistema de letras de cambio que permite a un peregrino depositar dinero en París y retirarlo en Jerusalén, sin llevar una sola moneda encima, sin riesgo de robo, con un simple documento codificado. ¿De dónde sacaron ese conocimiento? Porque no lo inventaron de la nada. Los sistemas de crédito y transferencia existían en el mundo antiguo, en Babilonia, en Egipto, en el Templo de Salomón, ahí precisamente donde los sacerdotes levitas gestionaban un sistema financiero de una complejidad asombrosa, un sistema que está descrito con detalle en textos que se creían perdidos, textos que estaban enterrados bajo el templo. Pero el sistema bancario no fue lo único que los templarios trajeron consigo de las profundidades de Jerusalén. También trajeron conocimientos arquitectónicos que transformaron el paisaje de Europa de una forma que todavía hoy puedes ver con tus propios ojos. Porque hay algo que resulta extraordinariamente difícil de explicar si aceptas la versión oficial de la historia. En el año 1128, justo después del Concilio de Troyes, que reconoció oficialmente a los templarios, comenzó en Europa una explosión de construcción de catedrales góticas. Y no estoy hablando de construcciones graduales, estoy hablando de un cambio radical, repentino, casi instantáneo en la forma de construir. De la noche a la mañana, los arquitectos europeos pasaron del románico pesado, macizo, oscuro, a levantar estructuras que desafiaban las leyes de la física conocida. Muros de cristal sostenidos por esqueletos de piedra, bóvedas que se elevaban a alturas imposibles, rosetones de una precisión geométrica que aún hoy asombra a los ingenieros. La Catedral de Sarthe, Notre Dame de París, Reims, Amiens. Todas comenzaron a construirse en un periodo extraordinariamente breve. Todas utilizan principios geométricos y estructurales que no existían en la tradición constructiva europea y todas están vinculadas directa o indirectamente con los caballeros templarios. ¿De dónde salió ese conocimiento? ¿Cómo es posible que en apenas unas décadas a la arquitectura europea diese un salto de siglos? Los historiadores convencionales hablan de influencia islámica, de intercambio cultural durante las cruzadas. Y es verdad que los arquitectos árabes eran extraordinariamente avanzados. Pero los principios que subyacen en las catedrales góticas no son islámicos, son más antiguos, mucho más antiguos. Son principios de geometría sagrada que se remontan al Templo de Salomón. Hiram Abiy. Ese nombre te sonará si has oído hablar alguna vez de la masonería. Según la tradición bíblica y masónica, Hiram Abiy fue el arquitecto maestro que diseñó y construyó el Templo de Salomón. Un hombre que poseía conocimientos de geometría, proporción y armonía, que iban más allá de lo que cualquier ser humano de su época debería haber sabido. Conocimientos que según la leyenda murió protegiendo en conocimientos que fueron sellados en el propio templo, en sus cimientos, en sus cámaras subterráneas, en el mismo lugar exacto donde los templarios excavaron durante 9 años. Y después de esos 9 años, casualmente Europa empezó a construir catedrales que parecían desafiar la gravedad. Catedrales cuyas proporciones siguen la misma geometría que las descripciones bíblicas del Templo de Salomón. Catedrales que incorporan símbolos y medidas que solo tienen sentido si conoces los principios de la geometría sagrada antigua. Las confesiones y la verdad sobre Cristo. Pero hay algo más, algo que va mucho más allá de la arquitectura y las finanzas,
algo que toca el nervio más sensible de la historia occidental y es lo que realmente hacía peligrosos a los templarios, lo que los convirtió en el enemigo número uno de la Iglesia. Porque los templarios sabían algo sobre los orígenes del cristianismo que la Iglesia no podía permitir que se hiciera público. Ahora necesito que prestes mucha atención porque lo que voy a contarte no es una teoría moderna, no es una especulación de novelistas contemporáneos, es algo que los propios inquisidores documentaron durante los interrogatorios a los templarios en 1307. Algo que aparece una y otra vez en las actas de los juicios. Algo tan consistente, tan repetido por templarios de diferentes países que no se conocían entre sí, que resulta imposible descartarlo como simple invención bajo tortura. Durante los interrogatorios, docenas de templarios confesaron prácticas que escandalizaron a los inquisidores. Dijeron que durante sus ceremonias de iniciación se les obligaba a escupir sobre la cruz, a negar a Cristo, a besar al oficial que los recibía en lugares que la moral medieval consideraba indecentes. La Iglesia utilizó estas confesiones como prueba de herejía, de satanismo, de depravación. Pero hay otra interpretación, una que los historiadores más rigurosos han explorado en las últimas décadas y que resulta mucho más perturbadora que cualquier acusación de satanismo. ¿Y si los templarios no estaban negando a Cristo por odio o blasfemia y si lo hacían porque sabían algo sobre Cristo que el resto del mundo desconocía? ¿Y si los documentos que encontraron bajo el templo les revelaron una verdad sobre los orígenes del cristianismo tan diferente de la versión oficial, que su relación con la cruz, con la figura de Cristo, con todo el aparato simbólico de la fe cristiana cambió radicalmente no sería la primera vez que un descubrimiento documental transforma la comprensión de una religión? Los propios manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, revolucionaron la comprensión del judaísmo, del Segundo Templo y del cristianismo primitivo. Y esos manuscritos estaban en cuevas a pocos kilómetros de donde los templarios excavaron, en la misma región, del mismo periodo histórico, escritos por las mismas comunidades que custodiaban el templo. ¿Qué contenían los textos que los templarios encontraron? No lo sabemos con certeza absoluta, pero podemos reconstruirlo a partir de las pistas que dejaron. Las pistas del conocimiento prohibido. Primera pista. Los templarios desarrollaron una devoción extraordinaria por la figura de María Magdalena, no por la Virgen María, por María Magdalena. En una época en la que la Iglesia había reducido a Magdalena a una prostituta arrepentida, los templarios la veneraban como una figura sagrada de primer orden. Construyeron capillas dedicadas a ella, incluyeron su imagen en sus sellos y emblemas. La trataban con una reverencia que solo tiene sentido si sabían algo sobre ella que el resto de la cristiandad desconocía. Segunda pista. Los templarios desarrollaron un interés obsesivo por las reliquias y los textos del cristianismo más primitivo, no del cristianismo institucional del siglo II, el cristianismo de Constantino y los concilios ecuménicos, del cristianismo original, del movimiento judío del siglo I del que surgió todo. Buscaban documentos de esa época con una determinación que iba más allá de la simple devoción religiosa. Tercera pista, la cabeza. Los inquisidores encontraron en varias encomiendas templarias una cabeza embalsamada o una réplica de cabeza que los templarios llamaban Baphomet. Durante siglos, los historiadores han debatido qué era esa cabeza. ¿Un ídolo pagano, una representación demoníaca? Las teorías más recientes sugieren algo mucho más interesante. La palabra Baphomet, si la sometes al cifrado Abbas, un sistema criptográfico hebreo que los templarios conocían y utilizaban, se transforma en Sofía, sabiduría en griego, el mismo concepto que los gnósticos consideraban la manifestación femenina de lo divino. ¿Estás empezando a ver el patrón? Los templarios encontraron textos gnósticos bajo el templo de Salomón.
Textos que describían un cristianismo radicalmente diferente del oficial, un cristianismo donde María Magdalena no era una prostituta, sino una apóstola fundamental, donde la sabiduría divina tenía un componente femenino que la Iglesia patriarcal había eliminado, donde la relación entre Jesús y sus seguidores era completamente distinta a la que los evangelios canónicos presentan. Y eso en el siglo XI era dinamita pura. Porque si esos textos eran auténticos y todo indica que los templarios creían fervientemente que lo eran, entonces la Iglesia Católica había construido su imperio sobre una versión incompleta, manipulada de los hechos. La doctrina de la Trinidad, la supremacía de Pedro, la exclusión de las mujeres del sacerdocio, la negación de la tradición gnóstica. Todo eso se tambaleaba si los textos del templo decían lo que los indicios sugieren que decían. El fin de la orden y la desaparición de los archivos. Y aquí es donde necesitas entender la magnitud real del peligro. No estamos hablando de un debate teológico abstracto. Estamos hablando del siglo XI, una época en la que la Iglesia era el poder absoluto, el poder político, el poder económico, el poder militar, el poder judicial. Todo pasaba por la Iglesia y todo ese poder se sostenía sobre una narrativa específica, sobre una versión concreta de la historia de Cristo y de los orígenes del cristianismo. Si esa narrativa se derrumbaba todo. Los templarios lo sabían. Y durante casi 200 años jugaron un juego extraordinariamente peligroso. Guardaron el secreto, lo protegieron, pero al mismo tiempo lo utilizaron porque el secreto les daba poder, un poder de chantaje implícito sobre la propia Iglesia. Mientras los templarios guardasen silencio, o la Iglesia les concedía privilegios, autonomía, riqueza, poder, era un equilibrio frágil, un pacto tácito entre dos fuerzas que se necesitaban mutuamente, pero que se temían profundamente. La Iglesia temía lo que los templarios sabían. Los templarios temían lo que la Iglesia podía hacerles si ese equilibrio se rompía. Y el equilibrio se rompió. El viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia, con la complicidad del Papa Clemente V, ordenó la detención simultánea de todos los templarios de Francia. Fue una operación militar coordinada con una precisión que resultaba asombrosa para la época. Órdenes selladas enviadas a todos los oficiales reales con instrucciones de no abrirlas hasta la noche del jueves 12. Al amanecer del viernes, miles de templarios fueron arrestados, acusados de herejía y de blasfemia, sodomía e idolatría. Pero aquí viene el detalle que la historia oficial suele pasar por alto. Felipe IV no buscaba solo a los templarios, buscaba algo que los templarios tenían. Los registros de la detención muestran que los oficiales del rey tenían órdenes específicas de confiscar todos los documentos, pergaminos, libros y archivos de cada encomienda templaria. Todos, sin excepción. Y cuando registraron el cuartel general del Temple en París, encontraron las cámaras de documentos vacías. Los templarios habían sido advertidos. Alguien desde dentro del círculo más cercano al rey o al papa les había avisado y habían tenido tiempo de sacar lo más importante. Los documentos, el verdadero tesoro, lo que encontraron bajo el templo de Salomón. ¿A dónde fueron esos documentos? Esa es la pregunta que lleva 700 años sin respuesta oficial y es la pregunta que ha generado más investigaciones, más expediciones, más teorías y más conflictos académicos que cualquier otra cuestión de la historia medieval. Teorías sobre el paradero del tesoro. Hay 3 teorías principales y las 3 son igualmente inquietantes. La primera dice que los documentos fueron llevados a Escocia, a la región de Roslin, donde el clan Sinclair, aliado histórico de los templarios, construyó la capilla más enigmática de toda la cristiandad. La capilla de Roslin, construida en el siglo XV, está cubierta de símbolos templarios, masónicos y paganos que no tienen equivalente en ninguna otra iglesia cristiana. Y bajo esa capilla hay criptas selladas que jamás han sido abiertas.
Criptas que, según los registros del clan Sinclair, contienen algo que no debe ser revelado hasta que el mundo esté preparado. La segunda teoría apunta a Portugal. Cuando los templarios fueron disueltos en toda Europa, el rey Dionisio I de Portugal se negó a perseguirlos. En su lugar lo reconstituyó bajo un nombre nuevo, la Orden de Cristo, con los mismos miembros, los mismos castillos, los mismos privilegios y presumiblemente los mismos documentos. La Orden de Cristo patrocinó posteriormente los viajes de exploración portugueses. Enrique, el navegante, era su gran maestre. Las carabelas de Colón navegaron bajo la cruz de la Orden de Cristo. ¿Llevaban esos exploradores algo más que brújulas y mapas? ¿Buscaban un lugar donde esconder definitivamente lo que los templarios habían protegido durante 2 siglos? La tercera teoría es la más perturbadora de todas. Dice que los documentos nunca salieron de Francia, que fueron escondidos en un lugar tan obvio, tan visible, que nadie pensaría en buscarlo allí. Un lugar construido específicamente para albergarlos. Un lugar que millones de personas visitan cada año sin saber qué hay realmente debajo de sus cimientos. Pero eso lo dejaremos para más adelante, porque antes necesitas entender qué le pasó a Jacques de Molay, el último gran maestre, el hombre que murió protegiendo el secreto. El martirio de Jacques de Molay. Jacques de Molay tenía 70 años cuando lo arrestaron. 70 años en el siglo XIV equivalían a una vida extraordinariamente larga. Era un hombre que había pasado décadas en Tierra Santa, que había combatido en batallas que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar, de que había visto morir a compañeros bajo el sol abrasador del desierto y bajo las flechas de los mamelucos. Y sin embargo, lo que le esperaba en las mazmorras de Felipe IV de Francia fue peor que cualquier campo de batalla. Lo torturaron durante 7 años. 7 años, piénsalo, 255 días de cautiverio, de interrogatorios, de potro, de fuego, de agua, de privación de sueño, de hambre deliberada. 7 años en los que los inquisidores le hicieron una misma pregunta una y otra vez, formulada de 1000 maneras diferentes, pero siempre con el mismo objetivo. ¿Dónde están los documentos? No le preguntaban por el oro, no le preguntaban por las propiedades, no le preguntaban por las rutas comerciales ni por los contactos diplomáticos. Le preguntaban por los documentos, por los pergaminos, por los textos, por lo que los templarios custodiaban, por lo que encontraron bajo el templo de Salomón. Y Jacques de Molay no habló. Al principio confesó. Bajo tortura en las primeras semanas admitió las acusaciones de herejía. Dijo que sí, que los templarios escupían sobre la cruz, que negaban a Cristo en sus ceremonias, que adoraban una cabeza misteriosa. Confesó todo lo que los inquisidores quisieron oír, pero nunca habló de los documentos. Y cuando tuvo la oportunidad de reafirmar su confesión ante una comisión papal, la retiró públicamente ante cardenales, obispos y legados pontificios. Dijo que había mentido, que había confesado bajo tortura, que todo era falso y al hacerlo, firmó su sentencia de muerte. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay fue quemado vivo en una pequeña isla del río Sena, afrente a la Catedral de Notre Dame. Y según la crónica de Godofredo de París, uno de los pocos testigos que dejó constancia escrita del momento, Molay pronunció unas últimas palabras mientras las llamas lo consumían. Dijo que Dios sabía quién estaba equivocado y quién había pecado, y maldijo al Papa Clemente V y al rey Felipe V, convocándolos ante el tribunal de Dios antes de que terminase el año. Clemente V murió 33 días después. Felipe IV murió 8 meses más tarde. Puedes llamarlo coincidencia si quieres, pero los contemporáneos no lo llamaron así. Para la gente del siglo XIV, aquello fue la prueba de que Molay decía la verdad, de que los templarios eran inocentes, de que la persecución había sido un acto de codicia y de miedo, no de justicia. Pero lo verdaderamente importante no es la maldición de Molay. Lo verdaderamente importante es lo que no dijo, lo que se llevó a la tumba,
lo que protegió con su silencio a pesar de 7 años de tortura. Porque Jacques de Molay no era un hombre cualquiera. Era el gran maestre de la orden más poderosa de la cristiandad. Tenía acceso al nivel más alto de conocimiento templario. Sabía exactamente qué había debajo del templo de Salomón. Sabía dónde estaban los documentos, sabía qué decían y prefirió morir quemado vivo antes que revelar esa información. ¿Qué verdad puede ser tan importante como para preferir la hoguera al habla? Esa pregunta ha atormentado a historiadores durante 7 siglos y las respuestas que han ido surgiendo son cada vez más inquietantes. Investigadores malditos y gnosticismo. En 1843 un historiador alemán llamado Joseph von Amer-Purgstall publicó un estudio titulado El misterio de Baphomet revelado. En ese trabajo, Amer-Purgstall conectó los rituales templarios con tradiciones gnósticas antiguas que se remontaban al siglo II de nuestra era, tradiciones que describían un cristianismo dual donde el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo que el del Nuevo, donde la materia era considerada una prisión y el conocimiento verdadero, la gnosis, era el único camino hacia la liberación del alma. La academia lo ridiculizó. Dijeron que estaba obsesionado, que veía conspiraciones donde solo había superstición medieval, que confundía coincidencias iconográficas con conexiones reales. Le cerraron las puertas de las universidades, le retiraron invitaciones a congresos y murió convencido de que había descubierto algo fundamental y furioso, porque nadie quiso escucharle. 70 años después, en 1945, unos campesinos egipcios descubrieron en Namadi una colección de textos gnósticos del siglo IV que confirmaban casi todo lo que Amer-Purgstall había propuesto: los evangelios gnósticos, el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de María Magdalena. Textos que la Iglesia primitiva había declarado heréticos y había intentado destruir. Textos que describían exactamente el tipo de cristianismo dual que Amer-Purgstall había identificado en los rituales templarios. ¿Entiendes la ironía? Un hombre fue destruido académicamente por proponer una conexión que 70 años después de su muerte la arqueología confirmó. Y nadie se disculpó o nadie rehabilitó su memoria. Nadie dijo que tenía razón. Porque admitir que tenía razón habría significado admitir algo mucho más grande. Habría significado admitir que los templarios realmente encontraron textos gnósticos bajo el templo de Salomón, que esos textos cambiaron su comprensión del cristianismo y que la Iglesia los persiguió no por herejes, sino por saber demasiado. Pero Amer-Purgstall no fue el único investigador que pagó el precio de acercarse demasiado a la verdad. Hubo otros y sus historias son, si cabe, más perturbadoras. Hugh Sheffield. Ese nombre probablemente no te suene. Fue un erudito bíblico británico de origen judío que dedicó su vida al estudio de los textos del Segundo Templo. En 1984 publicó un libro llamado El enigma de los esenios y donde proponía una conexión directa entre los manuscritos esenios de Qumran y los rituales templarios. Sheffield fue el primero en aplicar el cifrado Abbas a la palabra Baphomet y obtener Sofía. Fue el primero en demostrar matemáticamente que los templarios utilizaban sistemas criptográficos hebreos que solo podían haber aprendido de textos antiguos y fue el primero en proponer algo que aún hoy hace temblar a los académicos convencionales: la conexión esenia y el documento de Damasco. Sheffield sugirió que bajo el templo de Salomón había una copia del documento de Damasco, un texto esenio que describe la organización interna de una comunidad religiosa judía radical del siglo I. Una comunidad que muchos historiadores identifican con los primeros cristianos o más exactamente con el grupo judío del que surgió el cristianismo antes de que Pablo de Tarso lo transformara en una religión universal separada del judaísmo. Si los templarios encontraron una copia del documento de Damasco anterior a las versiones conocidas, tendrían en sus manos una prueba de que el cristianismo primitivo era radicalmente diferente de lo que la Iglesia enseñaba, que Jesús no fundó una nueva religión, que fue un reformador judío dentro de una tradición esenia,
que su mensaje original fue transformado, manipulado, distorsionado por siglos de política eclesiástica. Y eso explicaría absolutamente todo. Explicaría por qué los templarios escupían sobre la cruz, no porque odiasen a Cristo, sino porque sabían que la cruz era un símbolo romano de muerte, que nada tenía que ver con el mensaje original de Jesús. Explicaría por qué veneraban a María Magdalena, porque los textos esenios la presentaban como la compañera espiritual de Jesús, no como una prostituta. Explicaría por qué utilizaban el cifrado Advas, porque lo aprendieron de los mismos textos esenios que encontraron bajo el templo. Explicaría por qué la Iglesia los persiguió con una haña tan desproporcionada, porque no eran simplemente herejes, eran testigos de una verdad que podía destruir el edificio entero de la cristiandad institucional, y explicaría por qué Haces de Molay prefirió la hoguera al habla, porque sabía que si revelaba lo que los templarios custodiaban, no solo moriría él. Morirían todos los que habían dedicado su vida a proteger esa verdad, y la verdad misma sería destruida por la Iglesia, como tantas otras. Verdades habían sido destruidas antes. La supresión de los manuscritos del Mar Muerto. Ahora bien, todo esto sería especulación si no existiesen pruebas materiales, y existen. En 1956, el padre Roland de B., un dominico francés que dirigía la Escuela Bíblica de Jerusalén y que controlaba el acceso a los manuscritos del Mar Muerto, tomó una decisión que marcaría la investigación bíblica durante medio siglo. Restringió el acceso a los manuscritos a un pequeño grupo de académicos, todos ellos católicos o vinculados a instituciones católicas. Nadie más podía ver los textos originales, nadie más podía publicar traducciones. Nadie más podía verificar las interpretaciones del equipo de Devo. ¿Por qué? ¿Qué había en esos manuscritos que requería tanto control? La respuesta empezó a filtrarse en los años 80 cuando académicos excluidos del círculo de D comenzaron a obtener copias no autorizadas de los manuscritos. Y lo que encontraron fue explosivo. Textos que describían a un maestro de justicia que se parecía sospechosamente a la figura de Jesús. Textos que mencionaban un conflicto entre este maestro y un sacerdote malvado que muchos identificaron con el sumo sacerdote del templo. Textos que describían rituales de bautismo, de comunión con pan y vino, de organización comunitaria que eran idénticos a las prácticas del cristianismo primitivo, pero con una diferencia fundamental: estos textos eran anteriores a Cristo, anteriores al menos en un siglo, lo que significaba una de dos cosas. O bien el cristianismo primitivo copió las prácticas esas, o bien ambos pertenecían a una misma tradición que era mucho más antigua de lo que nadie había sospechado. Y esa tradición, esos textos, esas prácticas estaban guardadas bajo el templo de Salomón, exactamente donde los templarios excavaron. El profesor Robert Eisenman de la Universidad Estatal de California fue uno de los primeros académicos en romper públicamente el monopolio del equipo de Dev. En 1991 publicó un análisis devastador que conectaba los manuscritos del Mar Muerto con los orígenes del cristianismo, de una forma que la Iglesia no podía tolerar. Fue atacado ferozmente por el establishment académico católico. Lo llamaron sensacionalista, irresponsable, anticlerical, pero sus datos eran sólidos, su metodología era impecable y sus conclusiones, aunque incómodas, nunca fueron refutadas con evidencia contraria. Solo fueron ignoradas, porque eso es lo que hacen las instituciones cuando se enfrentan a una verdad que no pueden destruir, la ignoran. Esperan a que el público se olvide, esperan a que el investigador se canse, se desanime, se muera y entonces, décadas después, reescriben la historia como si nunca hubiese existido el desafío. Pero la evidencia no desaparece, se acumula capa sobre capa, documento sobre documento, descubrimiento sobre descubrimiento. Y llega un momento en que el peso de la evidencia suprimida es tan abrumador que la narrativa oficial empieza a agrietarse. Estamos en ese momento ahora porque en los últimos 20 años las tecnologías de análisis no invasivo,
los escáneres láser, la fotografía multiespectral, la datación por radiocarbono de última generación te han permitido examinar textos y artefactos que antes eran inaccesibles. Y los resultados están confirmando lo que los investigadores malditos llevaban décadas proponiendo. Los templarios encontraron algo bajo el templo de Salomón, algo real, algo documentado, algo que cambió su comprensión del mundo y que les dio un poder que ninguna otra organización de su tiempo poseía. Y ese algo no era una reliquia física, no era una copa adorada, no era un cofre de oro con querubines, era conocimiento, conocimiento puro, conocimiento sobre los orígenes reales de la tradición judeocristiana, conocimiento que si se hiciera público obligaría a reescribir los libros de historia y alguien en algún lugar todavía lo custodia. La pregunta es, ¿quién? Y la pregunta es, ¿dónde? Y la respuesta a ambas preguntas es mucho más cercana de lo que te imaginas. Los secretos de la capilla de Roslin. O existe un lugar en Escocia, a unos 15 km al sur de Edimburgo, donde la piedra habla un idioma que nadie ha conseguido descifrar del todo. La capilla de Roslin, construida entre 1446 y 1484 por William Sinclair, primer conde de Caithness, no es una capilla cualquiera, es un libro de piedra, una enciclopedia tallada en cada columna, cada arco, cada centímetro de sus muros interiores. Y lo que cuenta ese libro es una historia que la Iglesia lleva 5 siglos intentando ignorar. Hay más de 100 figuras de hombres barbados llamados Green Man, hombres verdes, una figura pagana precristiana que no tiene absolutamente nada que hacer en una iglesia cristiana. Hay representaciones de plantas que solo existen en América, talladas 40 años antes de que Colón supuestamente descubriese el continente. Hay símbolos templarios por todas partes, luces paté, sellos de Salomón, estrellas de 5 puntas, espadas rituales y en el centro de la capilla hay una columna, la columna del aprendiz, cuya talla es tan compleja, tan hipnóticamente detallada, que los escultores modernos admiten que no sabrían replicarla con las herramientas actuales. Pero lo más importante de Roslin no está a la vista, está debajo. Bajo la capilla hay una cripta que fue sellada hace siglos. Los Sinclair, descendientes directos de caballeros templarios que huyeron de Francia después de la persecución de 1307, siempre han reconocido la existencia de esa cripta, pero nunca han permitido que se abra. Cuando en los años 90 un equipo de investigadores solicitó permiso para realizar un escáner de georadar bajo el suelo de la capilla, los resultados revelaron la presencia de cámaras subterráneas de considerable tamaño, espacios vacíos bajo la piedra, espacios que contienen algo. ¿Qué contienen? Los Sinclair dicen que cuerpos, que son tumbas familiares selladas por respeto a los muertos, pero las dimensiones de las cámaras detectadas por el georadar son demasiado grandes para ser simples tumbas. Son espacios de almacenamiento, depósitos y están exactamente donde la tradición oral de la familia siempre ha dicho que están los objetos que los templarios escoceses trajeron consigo desde Francia. Hay otra pista, una que casi nadie menciona, la capilla de Roslin no es una capilla completa, es solo el coro. La parte que se construyó es apenas una fracción del edificio que William Sinclair planeó originalmente. Los planos originales que se conservan parcialmente muestran que la capilla iba a ser una réplica exacta del templo de Salomón a la misma escala, con las mismas proporciones, con las mismas cámaras subterráneas. William Sinclair estaba reconstruyendo el templo de Salomón en Escocia. ¿Por qué? ¿Porque le gustaba la arquitectura bíblica o porque tenía los planos originales? Los planos que los templarios encontraron bajo el templo real y que llevaron consigo cuando huyeron. Los pergaminos de Tomar. Pero Roslin no es el único lugar donde el rastro de los documentos templarios se vuelve tangible. Hay otro y este está mucho más cerca de lo que cualquier español imaginaría. En 1944,
Hola, durante unas obras de restauración en el castillo de Tomar en Portugal, la antigua sede de la Orden de Cristo, los sucesores directos de los templarios, los obreros descubrieron una cámara oculta tras un muro del siglo XIV. Dentro había cofres de madera reforzada con hierro. Y dentro de los cofres había documentos, pergaminos escritos en latín, en hebreo antiguo y en un tercer idioma que los expertos no pudieron identificar inmediatamente. El gobierno portugués de Salazar clasificó el hallazgo como secreto de Estado. Los documentos fueron trasladados a la Torre de Tombo, el Archivo Nacional de Portugal, y catalogados bajo un código de acceso restringido. Durante décadas solo un puñado de académicos con autorización gubernamental específica pudieron examinarlos y los pocos que lo hicieron publicaron artículos cautelosos o llenos de eufemismos académicos donde hablaban de textos de gran antigüedad con contenido de naturaleza religiosa heterodoxa. Heterodoxa, palabra en el vocabulario académico, significa que lo que esos textos decían contradecía la doctrina oficial de la Iglesia. ¿Qué decían exactamente? Los académicos que los examinaron no lo revelaron en su totalidad. Pero uno de ellos, el profesor Antonio José Saraiva de la Universidad de Lisboa, publicó antes de morir un ensayo donde hacía una afirmación extraordinaria. Dijo que entre los documentos de Tomar había textos que demostraban que los templarios poseían un conocimiento sobre los orígenes del cristianismo que era incompatible con la versión vaticana de la historia. Conocimiento que habían obtenido, según los propios documentos, desde archivos recuperados en Jerusalén durante las primeras décadas de existencia de la orden. Archivos recuperados en Jerusalén durante las primeras décadas, es decir, durante los 9 años de excavación bajo el Templo de Salomón. Y después de Saraiva, el acceso a esos documentos se restringió aún más. Hoy, en pleno siglo XXI, los pergaminos de Tomar siguen clasificados. El gobierno portugués no niega su existencia, simplemente no permite que se estudien libremente. Alega motivos de conservación, fragilidad del material, necesidad de condiciones controladas, las excusas habituales cuando no se quiere que algo salga a la luz. El Archivo Vaticano y el pergamino de Chinon. Ahora conecta los puntos. Escocia, Portugal, Francia, Jerusalén, una línea que atraviesa siglos y continentes, o una cadena de custodia que empieza con 9 caballeros cavando bajo un templo destruido y que llega hasta archivos clasificados en el siglo XXI. 900 años de secreto, 900 años de protección, 900 años de silencio deliberado. ¿Y el Vaticano? ¿Qué papel juega el Vaticano en todo esto? Los archivos secretos vaticanos, renombrados en 2019 como Archivos Apostólicos Vaticanos en un intento cosmético de eliminar la palabra secretos, contienen más de 85 kilómetros lineales de estanterías. 85 kilómetros. Si pusieses los documentos en fila, llegarían de Madrid a Toledo. Y de esos 85 kilómetros, la mayor parte sigue siendo de acceso restringido. Entre los documentos que sí se han hecho públicos, están las actas del proceso contra los templarios. Fueron desclasificadas parcialmente en 2007 cuando la investigadora italiana Barbara Frale descubrió en los archivos un documento conocido como el Pergamino de Chinon. Este pergamino, fechado en agosto de 1308, demuestra que el Papa Clemente V absolvió secretamente a los templarios de todos los cargos de herejía. Secretamente, mientras públicamente permitía que fuesen torturados y quemados. Lee eso otra vez. El Papa los absolvió en secreto. Sabía que eran inocentes y dejó que los quemaran igualmente. ¿Por qué haría eso un Papa? Por cobardía ante el rey Felipe IV, posiblemente, por interés político, sin duda. Pero hay otra razón que el pergamino de Chinon sugiere sin llegar a explicitar. Clemente V sabía lo que los templarios custodiaban y aunque los absolvió de herejía o jamás los absolvió de poseer conocimiento prohibido, porque ese conocimiento era real y era más peligroso que cualquier herejía.
El propio hecho de que el pergamino de Chinon estuviese perdido en los archivos vaticanos durante 700 años es revelador. No fue clasificado como secreto, fue simplemente traspapelado, perdido en 85 kilómetros de estanterías, accidentalmente en una institución que ha catalogado meticulosamente cada bula, cada encíclica, cada carta papal durante 2 milenios. Un documento de esta importancia se pierde accidentalmente. Si eso no te parece sospechoso, entonces nada lo hará. Descubrimientos modernos en Jerusalén. Pero la historia no termina aquí porque hay un último hilo que conecta todo lo que hemos contado. Un hilo que llega hasta nuestros días y que involucra a personas que todavía están vivas. En 2017 a un equipo de arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv de escáner láser tridimensional, mapeó por primera vez con precisión milimétrica el sistema completo de túneles y cámaras que existe bajo la explanada de las mezquitas en Jerusalén. El lugar exacto donde estaba el templo de Salomón, el lugar exacto donde los templarios excavaron. Los resultados del escáner revelaron algo que nadie esperaba. Hay cámaras que nunca han sido abiertas. Espacios sellados a profundidades de más de 20 metros bajo la superficie que no corresponden a ninguna estructura conocida. Cámaras que no aparecen en los registros arqueológicos de ningún periodo. Cámaras que por su ubicación y su profundidad podrían ser anteriores al propio templo de Salomón, anteriores incluso al rey David. ¿Qué hay dentro de esas cámaras? Nadie lo sabe. Y porque nadie puede excavar allí. La explanada de las mezquitas es el tercer lugar más sagrado del Islam. Cualquier intento de excavación provocaría un conflicto geopolítico de proporciones apocalípticas. Israel lo sabe, Palestina lo sabe, el Vaticano lo sabe y todos, por razones diferentes, pero convergentes, prefieren que esas cámaras permanezcan selladas. Los israelíes, porque una excavación bajo la explanada podría desestabilizar la frágil paz de Jerusalén. Los palestinos, porque consideran cualquier intervención arqueológica como un ataque a su soberanía religiosa. Y el Vaticano, porque si lo que los templarios encontraron hace 900 años procedía de esas cámaras, lo que quede allí abajo podría ser aún más devastador que lo que ya fue extraído. Conclusión y la verdad enterrada. Piénsalo. Si los templarios encontraron textos que cambiaban la comprensión del cristianismo y eso les dio un poder sin precedentes, ¿qué podrían contener las cámaras que ni siquiera ellos alcanzaron? Los niveles más profundos, los más antiguos, los que llevan sellados número 900 años, sino 3000. Esa es la verdadera paradoja de esta historia. Lo que los templarios encontraron bajo el templo de Salomón fue suficientemente peligroso para destruir una orden de guerreros que había resistido 2 siglos de cruzadas. Fue suficientemente peligroso para que un papa absolviera en secreto a hombres que dejó quemar en público. Fue suficientemente peligroso para generar 900 años de secreto, de custodia, de silencio y fue suficientemente peligroso para que en pleno siglo XXI y los archivos que podrían confirmarlo sigan clasificados en Portugal, sellados en Escocia y perdidos convenientemente en el Vaticano. Pero lo más peligroso de todo no es lo que encontraron, es lo que dejaron atrás. Lo que sigue ahí abajo esperando bajo 20 metros de roca y 3000 años de historia, bajo el lugar más disputado del planeta, bajo un equilibrio geopolítico tan frágil que una sola excavación podría hacerlo pedazos. Y mientras tú escuchas esto, mientras el mundo sigue girando y las noticias hablan de cosas que mañana nadie recordará, esas cámaras siguen selladas, esos documentos siguen clasificados, esas criptas siguen cerradas, la verdad sigue enterrada. Literalmente. Jacques de Molay murió en la hoguera hace 710 años. Murió sin hablar, sin revelar dónde estaban los documentos, sin confesar que encontraron los 9 caballeros originales en aquellos túneles oscuros bajo las ruinas del templo más sagrado de la historia. Pero el fuego que lo consumió no destruyó la verdad, solo la ocultó un poco más. Y cada siglo que pasa, las grietas en el muro del silencio se hacen más anchas,
los archivos se filtran, la tecnología avanza, los investigadores persisten y la pregunta sigue ahí, tan viva y tan peligrosa como el día en que 9 hombres empezaron a acabar. ¿Qué había realmente debajo del templo de Salomón? La respuesta está ahí, bajo la piedra, bajo el polvo, bajo el silencio de 30 siglos, esperando a que alguien tenga el valor de desenterrarla, o quizás esperando a que el mundo esté finalmente preparado para escucharla. Quizás ese momento aún no ha llegado.